Pròxima parada, amb Susana Lliberós i Joan Espinosa. En estos moments les 5 i 8 minuts de la vesprada. Continuem en directe en pròxima parada des de la Marina d'Alacant per a parlar-nos d'un fet molt concret, perquè ser pregonera de les festes de fogueres de Sant Joan és una de les designacions més importants i valuoses de la festa. Suposa tot un orgull, perquè al remat eres la persona encarregada de donar el tret d'eixida a les fogueres. Per això avui hem volgut convidar a pròxima parada la pregonera del 2023. Ella és Encarnita Pascual i la tenim amb nosaltres. Benvinguda, moltes gràcies per vindre. Com estàs? Buenas tardes, muy bien. Hola, Encarnita. Benvinguda. També ens acompanya Juan María Lorente, que és el fill d'Encarnita, que també és, en este cas, indumentarista i segueix el treball de son pare a la botiga. Benvingut també. Buenas tardes. Cavaller. I amb ella també tenim un expert en la festa del foc a la cantina, Armando Parodi, que el tenim amb nosaltres també per a parlar d'això i de moltes més coses. Benvingut a Pròxima Parada. Buenas tardes. Què tal, com esteu? Doncs ara que comença la festa. Sí, tenim representants de tota mena i que saben d'allò més de fogueres, perquè precisament Armando doncs està celebrant conferències, no?, per explicar i difondre l'origen de les fogueres i totes les seues particularitats. Però comencem per Encarnita. Vale. Comencem per Encarnita perquè durant el teu discurs com a pregonera van sonar dos cançons, Sí. Mediterráneo, de Serrat, i La Mediterrània, de la I sé que Fúmiga, estaven que una cosa que no l'han vista vostès. Tenia el micròfon tallat, però quan han posat... Claro. Sí, s'ha posat a cantar La Fúmiga doncs, amb una energia brutal. Tu volies posar, entenc, Encarnita, damunt de la taula que tu eres mediterrània. Mediterráneo, sí, sí. Yo ¿No? soy muy mediterránea. Además, estoy encantada de estar aquí alrededor del Mediterráneo. Sí. Esto es muy fuerte, el agua. Para mí es muy importante y por eso fue uno de los pilares que me arropó mucho en el pregón. Que bé. I en aquest discurs, a banda de reivindicar aquesta mediterraneïtat, totes aquestes coses, també vas destacar també que és ja ho diré jo bé, Espera't. és que el monument caiga el 21 per culpa del vent i que la Sí. festa continua com si res i no haguera passat. Escolta, creus que Alacant té una forma particular, concreta, de sentir aquest sentiment mediterrani? Pues sí, sobre todo ese día, que es el día que, vamos, es importante y fatídico, ¿no? Porque cuando te cae la hoguera el primer Es día... terrible. Es terrible. Pero no sé, es como una fuerza que dices, no, esto hay que seguir, sea como sea. Y además te da mucha fuerza para llegar hasta el día 24, porque nosotros lo hemos pasado en la hoguera nuestra y es importantísimo. Ese día estás fatal, te quieres hundir, pero no, al día siguiente dices, no, esto hay que seguir para adelante y que salga estupendamente, toda la fiesta tiene que seguir. Clar, que dius, què faig? Claro, no se puede hacer nada. Tirar avant, Hay que seguir, ja està. sí. Assumir la realitat que és que ha vingut com ha pensando vingut. que en el año siguiente no se te caiga. Eso sobre todo. Efectivament. O que no ho he fet tant de vent. Eso. Bueno, les També dues darrere. coses, També. les dues coses, no? I sobretot també perquè en aquests moments la solidaritat sempre aflora, no? Sí, Vull dir, es verdad. ai, no esteu sols mai quan No, passa una que cosa va, així al i contrario, s'ha de destacar del todo món el també. mundo viene a apoyarte, las autoridades son las primeras que se presentan allí y dicen no pasa nada, que esto hay que seguir y además mi marido, como era tan festero, Sí? ese día estaba fatal, pero al día siguiente decía, al año que viene no se cae, no te preocupes. Ja li havia passat, Claro. en optimisme. Que bé. No sé si el seu fill ha heretat també Esa fuerza. aquesta força festera Sí. que ens comenta Encarnita. Tu et dediques a seguir el negoci de ton pare, en realitat, no? En la botiga tu ets indumentarista. Sí, correcto. Bueno, yo de mi padre y de mi madre. Sí. Es decir, es un negocio familiar que nació casi hace 50 años. No de esta manera como ahora parecen Sí. indumentaristas. Era un negocio mezcla de ropa normal con indumentaria, con traje regional. Ahora ya a finales de los 80, 90 sí que se especializó en que se crearon estas tiendas de indumentaria más especializadas. Y bueno, sí, entre otras cosas me dedico a seguir con el negocio familiar. Mi padre era una persona muy importante aquí en Alicante, muy conocida, y
tanto por la indumentaria, que también modificó y creó y adaptó a los tiempos nuevos, y como foguerer. Como foguerer no, creo que en toda la Comunitat Valenciana no hay nadie que no supiera quién era José Fiesta. Si formen part d'esta festa o la festa de les fogueres d'Alacant, és complicat que no coneguen el perfil d'Encarnita Pascual, però per a qui no ho sàpia, Encarnita porta tota una vida lligada a les fogueres. Naturalment estem sentida en companyia del seu marit, José María Lorente, que fou president de la foguera de Carolines Altes durant 44 anys i que va faltar el passat mes de febrer. Encarnita, aquesta designació com a pregonera, de la qual estàvem parlant adés, té en part també en paral·lel un cert homenatge, ¿no? Sí, yo pienso teu marit, que sí. ¿no? Claro, yo pienso que sí. De momento, luego ya dices, no, yo también me lo merezco esta oportunidad, pero al mismo tiempo piensas que tiene mucho que ver el ser la mujer de José María Lorente. Eso por descontado. Además, fue una sorpresa grandísima porque no te puedes imaginar cómo se van a acordar de ti, de que hagas todo el pregón. Eso es imposible. Además, yo lo primero que pensé, yo digo, yo no puedo hacer eso es imposible. Es un acto muy importante para mí, al ser de Alicante. Claro. Yo sabía lo que era y yo decía, no puede ser. Pero sin embargo, luego lo piensas y dices, ¿y por qué no? Claro que sí. Te llama el alcalde y dices, pues sí, voy a hacerlo. Y lo hice. Y parece que salió bien. I tant. Per descomptat, què creus que haguera dit el teu home? Si li haguera agradat? Contentísimo. Sí? Eso por descontado, contentísimo. Él le encantaba. Además, hay veces que he hecho algunas cosas, otras cosas no esto. Y siempre es él el que me empujaba. Animaba. Claro, que tienes que hacerlo, claro que sí. Sí. Que bé, estaria orgullós. El nostre company Toni Garet, de fet, ens ha explicat, no?, que va conèixer José María el primer any que va viure les fogueres treballant precisament a la ciutat d'Alacant. Per ahir diu que fou el primer contacte personal amb el món de la festa i que, com ell, hi haurà segurament moltes persones. És el primer any sense José María. Sí. A la foguera Carolines, com s'està vivint esta situació? Pues se están esforzando mucho, es diferente, pero se están esforzando mucho. La hoguera se está esforzando todo lo que puede. Ya se sabe que no va a ser nunca igual. ¿Sabes qué pasa? Que allí siempre se dice que la hoguera era la hoguera de José, no la hoguera de Carolina Salta. Decían, vamos a ver la hoguera de José, porque parecía que era él. Y la realidad es que él te ponía tanto empeño y tanta ilusión y tanta fuerza que era él el que estaba siempre allí. Y además, él quería ser la mejor. Eso por descontado. Él siempre optaba porque fuera una hoguera de las primeras y llevarse siempre el primer premio. Eso por descontado, que a veces no lo conseguía, pero bueno. Però sempre ho intentava. Pero siempre se intentaba, sí. I- Y si no, al año siguiente. Molt bé. No decaía nunca. No, mai, ja ho veig, ja, Per pel que això estàs diu que no dient, decaia. Encarnita. I, Armando, la figura de pregonera, ha existit sempre des del principi o s'ha anat incorporant més avançada la festa? Bueno, prácticamente existe desde el principio, sobre todo a partir de la Guerra Civil fue cuando ya se potenció con mayor ímpetu, ¿no? Y con mayor, digamos, oficialidad, ¿no? Pero siempre ha habido un pregón de fiestas y, bueno, pues ser pregonero, desde luego, es un momento que tiene que ser, vamos, marcar tu vida foguerera, ¿no? Clar, és un honor, no?, per aquell a qui li ho diuen. supuesto Està que sí. representant a tota la ciutat i, caram, quins nervis. I enguany estem en l'any 95, no?, d'aniversari de la fundació de les fogueres d'Alacant. Clar, quines van ser les comissions fundadores? Uy, eso dio ya pie a la primera, Una a la primera polèmica i ciclo de la polseguera conferencia. i el que vulguem, no? Sí, porque lo que primero se apareció en prensa no tuvo nada que ver con las que luego se plantaron, ni tampoco ha tenido que ver con lo que tradicionalmente se mantiene. Y bueno, hasta hace unos pocos meses, de hecho casi a raíz de la primera de las conferencias del ciclo, pues se pudo comprobar, que todavía no se había comprobado, de que hay una hoguera fundadora de que jamás se había tenido como tal. Que es entonces se llamó Barrio Obrero de María Auxiliadora, hoy es Barrio Obrero, y es que hasta entonces solamente se tenía constancia de que había habido una solicitud de planta, Sí. de que se había autorizado esa planta, pero no había ningún documento que acreditara ni gráficamente ni fotográficamente que esa hoguera hubiera plantado, y ha aparecido este año una fotografía de ese monumento, con lo cual pues es una más de las que se pensaba que eran fundadoras, que tampoco son todas las que se dice que fueron. No obstant, podem parlar que Carolines Altes sí que seria una d'elles, no? Bueno, En el primer Carolinas año. Altas hay una particularidad curiosa, porque en el diario El Día, que es donde aparecieron las primeras comisiones, aparecía una hoguera Carolinas, que encabezaba un tal Leandro Galán,
Sí. y que sospecho que por tema político, porque era un hombre que vino de las Américas y bueno, pues se instauró aquí en Alicante y contactó con toda la sociedad alicantina, incluido José María Pi, que además eran vecinos de... él tenía Leandro Galán tenía una tienda de telas de lujo debajo de donde estaba la notaría del padre José María Pi. Se hicieron muy buenas amigas y tuvo mucho que ver con la fundación de las hogueras. Sin embargo, Carolina no fue hoguera fundadora, nació en el año 29 y yo sospecho que fue por temas políticos. Fue un año después. Sí. Un any després. Que els temes polítics són molt farragosos. Sí, no? emboliquen prou les coses. Meten en todo. Emboliquen molt, que sí. Emboliquen Perquè abans estàvem parlant de l'Hércules... Con lo que nos gusta la fiesta, Sí. y De se veres. lo mezclan, y aquí en Alicante, la vida que hay en la calle en estos días... Però és que és molt tentador, segurament, clavar la poteta. En la festa, Sí, clavar la poteta Por és solo hay molt que ver las tentador. mascletas, todos los que hay. Efectivament. Ya lo creo. El monument d'enguany s'anomena Renaixer i és obra de l'artista Vicente Chavelli, no? de Carolines. Sí. No vau aconseguir el premi, No. però, bueno, tot i això suposem que dels monuments més especials que heu fet, sobretot pel simbolisme que té, no? Sí, se ha hecho en categoría especial, pero es que es muy difícil porque son carísimas y además a veces no hay presupuesto para subir más. Y claro, eso se nota luego cuando haces la hoguera especial, se nota muchísimo. Ai, tant. Claro. es Ha que habido es un una bajada presupuesto. importante de los sponsors estos años. Y luego la gente ha fallado también mucho después de la pandemia y claro, ahora para que vuelvan otra vez ahí a Els trabajar, costa, no? Els cuesta costa una mucho. miqueta. Claro. En qualsevol cas, també compta l'augment de les matèries primeres, ho parlàvem ahir precisament en tot en dos mestres, no? En dos... Foguerers. En dos artistes foguerers, precisament, que ens parlaven precisament de l'augment, de l'increment dels preus dels materials que, òbviament, acaben repercutint, no? en el volum o en la qualitat de les fogueres. En qualsevol cas, tenim entès que sí que, a pesar de tot, heu tingut incorporacions molt joves a la foguera, que això és fantàstic, sempre és una bona notícia, no? Sí, la verdad que después del año de la pandemia fue un poquito raro, ya mi padre no estaba de presidente, él se había dejado un año antes. Claro, es que la historia de Carolinas Altas es que es muy complicada de igualar. Es decir, estamos hablando, no sé cuántos primeros premios, ¿lo sabes? No, de memoria no te Espera lo que ho tinc per Espera que ho ací. tenim per ací, també els de los que deberes. Són, en total, com era, 12 voltes, l'última en 2014. Exactamente, vamos a ver, es que ha habido un ciclo muy Ahí está. importante, muchos años, en el que Carolinas... Todas las hogueras han tenido ciclos a lo largo de la historia. Este ciclo ha sido muy largo y además en unas hogueras muy modernas, con unos elevados presupuestos. En los años... hace poquito ahora estábamos en la ofrenda y me acuerdo que cuando la antigua Canal Nou estaba Lola Johnson, cuando en los 90 era directora general, pues intentó impulsar mucho lo que es las hogueras en Alicante. Y en ese momento le tocó a mi padre estar allí. Y lo cogió a él de referencia y entonces Carolinas Altas era una hoguera obligada de visitar. Ahora está por el centro, vemos barracos por todos lados y todo esto. Pero es que eso no existía hace 20 años en Alicante. Existía de otra manera, de otro punto de vista. Entonces él es uno de los culpables, que habrán más, de que Alicante en este momento tenga estos monumentos que yo creo que este año sí que, aunque haya problemas de financiación, sí que la calidad yo creo que este año ha sido elevada en los monumentos que se han plantado en Alicante. Hay otros años que ha sido peor. Y él estaba muy orgulloso de, sobre todo, el incremento de presupuesto en los monumentos. Aquí, delante nuestra, en la explanada, tenemos un primer premio de primera categoría por segundo año consecutivo, que es una preciosidad, y eso es lo que le gustaba a él, es lo que le tiraba a él. Le daba mucha importancia al monumento. La fiesta también, y que se lo pasen bien por la noche y tal, pero el monumento es lo que te hace, igual que en Valencia, nos hace característicos y nos hace diferencia de todas las fiestas. I Armando, i parlàvem ara de Renaixer, i bueno, renaixements n'hi ha molts al llarg de la festa, en fogueres com altres festes semblants, no? Però per a fogueres en concret, el 1939, no? Van pegar unes pentagrans. Com es va poder recuperar bé després de la Guerra Civil? Bueno, eso es un aspecto bastante poco conocido de la historia de Fogueres, porque oficialmente las hogueras se reanudaron en 1940. Pero claro, llama mucho la atención de que se reanudara con un número de monumentos pues bastante significativo, del orden del que hubo a mediados de los años 30, que es cuando dio el primer empujón. Sí. Pero claro, es que lo que se conoce poco es que en 1939, y apenas a un mes de las fechas de hogueras, pues un señor, un tal José Luis Blanco,
que bueno, pues se le ocurrió realizar una reunión con las hogueras que habían plantado en el año 36 y con los artistas que no habían ido a parar con los huesos en la cárcel, etcétera, etcétera, por temas políticos. Y bueno, pues al ver que había una inquietud, ¿no?, por reanudar la fiesta de fogueres, a pesar de la que estaba cayendo en pleno inicio de la posguerra, pues se puso en contacto pues tanto con el gobernador militar, gobernador civil, con el alcalde, con grandes foguereros de primera época. Y bueno, pues curiosamente obtuvo también tuvo sus detractores, ¿no?, pero tuvo un respaldo importante, sobre todo del gobernador militar, que era la pieza fundamental, que incluso puso a su disposición una cantidad de dinero para poder reflotar la fiesta. Pero claro, estamos hablando de que esa primera reunión se llevó a cabo, si no recuerdo mal, el 8 de junio. Y hubo que hacer una hoguera simbólica que la realizó un artista foguerer, Gosálvez, en 15 días. O sea, en 15 días tuvo que hacer una hoguera. Más aparte, 6 barracas supervivientes de 1936 también plantaron, y alguna que otra foguerita infantil, que yo creo que más que fogueritas infantiles serían pues hogueritas de iniciativa privada, de colectivos, de vecinos y demás. Y al final se proyectó pues un programa de fiestas bastante interesante, con su entrada de bandas, como se realizaba antes, partiendo desde el ayuntamiento, en lugar de como se hace ahora, que es llegando al ayuntamiento. Se llevó a cabo pues una serie de tracas, no me acuerdo cómo le llamaban, unas tracas kilométricas que recorrían todo Alicante, con las pocas bandas de música que se pudieron contratar. Pero bueno, al fin y al cabo, como anécdota además, no se pudo lanzar la palmera desde el castillo de Santa Bárbara, porque estaba convertida también en cárcel política, y se tuvo que lanzar desde el castillo de San Fernando, donde está lo que llamamos la Cruz del Siglo, donde está el Colegio de la Neja. Pero bueno, eso fue suficiente para que ya en 1940 las hogueras resurgieran con un impulso, muy interesante. Tan interesante que hasta la pandemia no se ha producido una interrupción de la fiesta. Claro. Però sí que podem parlar d'alguns anys poc usuals o atípics. Estem parlant del 43 y el 49. Sí. ¿Per qué ho van ser? Bueno, han sido los únicos 2 años que bien la estructura de la fiesta o bien la programación de la fiesta se vieron alterados. En el año 43 porque dio la casualidad de que el Corpus Christi coincidió con el día de San Juan, y claro, con la iglesia hemos topado. Claro. Ahí no había... Tendrían que haberse llamado de fogueros de San Pere, porque la cremada se llevó a cabo el día de San Pedro y bueno, pues claro, eso trastocó pues todo el calendario tradicional de las hogueras, ¿no? Y en el 49 pues se produjo... se juntaron varios factores. Por una parte, se había producido un incremento bestial del número de barracas, mientras que el número de fogueres se mantenía no solamente estable, sino decreciendo. ¿Qué ocurrió? Que se metió por en medio también todo el tema de hostelería, que estaban diciendo que si las barracas les estaban haciendo competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que ellos estaban pagando los cánones y todo el follón. Al final montaron tan tinglado que se llegó a la conclusión de prohibir las barracas directamente. En el año 49 se prohibieron las barracas. Claro, la que se lió, os podéis imaginar. Va a ser bonica, claro. Claro, además, curiosamente, bueno, primero cayó el presidente de la comisión gestora, le costó el puesto, pero es que de rebote también al alcalde. No. Entonces, se lió una buena. Y paradójicamente... estuvo a punto de desaparecer la fiesta, porque ha sido uno de los años que menos hogueras se han plantado. Incluso hubo que dar permiso a hogueras que eran de tipo publicitario, por ejemplo, para que hubiera algo más en la calle. Entonces, esos 2 años son 2 años anecdóticos porque se salen de la normalidad de las hogueras, y que, bueno, pues que también merecía la pena sacarlos y bueno, pues van a ser objeto de una de las conferencias que llevo en el ciclo. Que bé. Si tornem a la foguera de Carolines d'Altes d'enguany, que aborda el tema del medi ambient, tan absolutament important, penseu que sense una bona crítica no té sentit la foguera? Pues sí, yo pienso que la crítica es muy importante, porque es lo que llegas allí y no sabes de qué va y dices, ¿y esto qué? Pero empiezas a leer todos los carteles y dices, ya lo entiendes el porqué del monumento, y que además todas las hogueras tienen su crítica, que por algo es, claro.
Y además críticas fuertes en ocasiones, hay gente que se lo tomará mejor, gente que pero eso es la esencia de la hoguera. Hubo una época que se minimizaron mucho el tema de críticas, porque aquí se modernizó mucho el tema de la hoguera, se hicieron otro tipo de... S'opta més per la vessant artística, ¿no? Sí, pero ahora ya ha vuelto otra vez todo eso y sí que es bonito. Y aquí en Carolinas, por ejemplo, sí que hemos puesto carteles en braille para que la puedan leer personas invidentes, también de accesibilidad. Poco a poco pues nos vamos integrando en... Fer fogueres per a tots i per a totes. Exactamente. Sí. Eso es un esfuerzo que está haciendo la nueva presidenta. Ara que estem parlant precisament de crítica, Armando, això durant la dictadura Quina crítica com hi es havia quallava? allí? Com es quallava allò? Amb el nodo. Era la picaresca pura y dura, es decir, aparte de que había... Els dobles sentits i totes aquestes coses. Sí, pero bueno, los artistas se la ingeniaron bien para podérsela saltar o será mi hermano, camuflarla. a lo mejor. Se las dieron bien para camuflarla muchas veces, pero sí, la censura fue tremenda. Aunque censura realmente ha existido desde el principio de la fiesta. El año 28 ya hubo que las censuradas. Ui, Ah, sí? Sí. com va ser això? Bueno, pues porque digamos que eran demasiado evidentes los personajes alicantinos que se criticaba además de una forma bastante salvaje en una de las hogueras. Estaven molt personalitzats. Exactamente. Además, tan reconocibles como que las cabezas eran de cera y no había lugar a Había duda. dubte, vamos. no? No podies dir, no, és que no està parlant d'esta persona, està parlant d'una altra o està fent una cosa més genèrica. Entonces hubo que cambiar todo lo que era la explicación de la foguera, incluso el gibret que se conserva pues, aparece con unos manchurrones negros tremendos tapando algunos de los textos, algunas de las imágenes. Mare meva. Y bueno, pues desde el principio de la fiesta. Es que ahora salir en una hoguera, en una... La gente está crítica, orgullosa, La ¿no? gente está orgullosa, pero sí que Claro. había oído este comentario que antes no le gustaba a la gente política o a la gente que representaba a Alicante de salir... No, lo que pasa es que se les daba mucha caña. Clar, però és Ahora que també se això li ho han da, de- això ho han Claro. de- però és que això va en el carrer, que han d'assumir precisament la crítica, Sí, pero naturalment. Això és així? lo que dice él es que antes se llevaba muy mal, ahora pues parece como que hasta Ja, hace està gracia. Se sienta Sí. bien. Ara és com dir, si no estic Escolta, si no estàs en una foguera, és que no sóc Claro. important. Ahora lo mejor es importante. estar, por lo menos... Sí, estar. sí, sí. Claro, tenéis un compañero vuestro que este año está... Ferran, i està la mar de pagat, vull dir, Sí, està sí, content. sí. I sobretot per als dos, a Juan María i Armando, parlant d'innovació, que ens serveix la mateixa reflexió pel que fa a la indumentària i a les fogueres en general. La innovació és, primera, si la hi ha haguda en proporció al pas del temps, si és ben rebuda sempre o s'ha mantingut tot prou estable. Comencem... Bueno, empezamos con la indumentaria. La indumentaria. La indumentaria ha cambiado muchísimo en lo que es los fogueres de San Juan. Lo único que se ha mantenido, bueno, que se creó en el año 58. En el año que se crearon las hogueras no se vestían de tema regional, se empezó un poquito más tarde. Entonces, don Tomás Valcárcel, que fue un presidente de federación, que impulsó mucho también las hogueras, creó el traje de novia alicantina, que tanto nos caracteriza y nos distingue en cualquier lugar de la comunidad valenciana. Y ese traje se ha ido mejorando mucho. Ahí mi padre también ha tenido un poquito de implicación. Antes eran de nylon las mantillas, muy complicadas de rizar, todo esto. Ahora ya se han mejorado los materiales, se ha hecho un traje muy vistoso, muy bonito, que a la gente le gusta mucho cuando ve a una chica vestida de novia alicantina hacerse fotos con ella, por cualquier lugar donde se hacen las convivencias, en Zaragoza, o en Valencia, o en cualquier sitio donde vaya. Y luego ya el tema de los comisionados. Sí que se han ido introduciendo muchas más novedades, el tema del siglo XVIII se oye mucho, el tema de mudar, el tema de lo que es el traje de huertana. Se ha ido adaptando también a los bolsillos, es decir, el traje de huertana, el traje de mudar no lleva telas tan ricas, entonces es más accesible a la gente, con lo que el estar ya en una hoguera, que es bastante caro, hay que decirlo así, porque, claro, estamos en una fiesta que hay que pagar un monumento. Has de pagar moltes coses. Hay que pagar un monumento, la música. Luego hay otras fiestas que lo que tú pagas te lo comes o te lo bebes o lo disfrutas. Aquí parte de lo que los foguerers invierten Exacte. se queda en un monumento que lo ve, es al disfrute de la ciudad. Entonces, en ese sentido, pues el que los trajes sean un poquito más ligeros, más livianos, pues ayuda también a que las familias se puedan incorporar a la fiesta. Sí que es verdad que yo el otro día estaba retransmitiendo con vuestro compañero la ofrenda y recapacitando un poco vi que hay un poquito de mezcla ya. Es demasiada variedad. Y cuidado, que eso nos viene bien a nosotros. Yo tengo un negocio de indumentaria y cuanto más variedad, más vendemos. Pero creo que estamos perdiendo un poquito la identidad. Un poquito la identidad. Un poquito, y esto puede
puede ser un poquito duro decirlo, pero creo que hay que decirlo. Sí. Estamos variando cosas, estoy viendo cosas que no creo que encajen en el sentido de la fiesta cuando está hecha y para cómo está hecha. Es decir, ahora para el mes de junio, dando la bienvenida al verano, mucha oscuridad a veces en los desfiles. Ja està dit. Ja s'ha expressat, que és una cosa important de fer. Escolta'm, és una cosa molt important, i tant que sí. Diré el que ho pensa. I Armando, en termes generals, pel que fa a les fogueres, ¿també hi ha hagut tanta innovació o no? Sí, ¿no? Y además yo distingo innovación de experimentación, que también fue un poco en lo que estaba diciendo él. Yeah. A ver, las hogueras nacieron ya innovadoras, porque claro, cuando nacieron, que fue una importación, ¿no? de la idea general que eran las fallas, Claro. las fallas estaban en manos fundamentalmente de escultores, mientras que aquí lo que sobre todo hubo era pintores. Entonces ya de entrada la estética obligadamente tenía que ser distinta. Conforme ya fueron pasando los años, se fueron incorporando nuevos artistas, pues evidentemente fue evolucionando, fueron cambiando las formas, cambiando incluso los colores, sobre todo el tema de los paneles tan rectilíneos que había, pues fueron tomando más volumen, más aire. Pero también hay que llevar cuidado porque muchas veces se pasan de frenada y se incurre en lo que yo denomino experimentación, y a partir de ahí es donde vienen los problemas, pues, de las caídas, de los chascos, de las estafas incluso por parte de algunos artistas que lamentablemente han sucedido, ¿no? Entonces, bueno, la primera caída documentada fue en el año, me parece que fue el 34, fue en Alfonso el Sabio, pero es que fue vamos, querían hacer un foguerer de 11 metros de alto y que entre las piernas pasara el tranvía. Entonces, de entrada fue un disparate, ya obligaron a cambiarla de sitio, pero es que plantándola se cayó. O sea, imaginaros si se llega eso a plantar. Quin desastre. Sí, por eso digo, es que son experimentos, no es innovación. No es innovación. ¿no? Innovació, és experiment. Entonces, bueno, pues anécdotas de esas y chascarrillos que han dado incluso lugar a frases memorables que se han quedado dentro de la colección de frases alicantinas, han dado lugar. Por ejemplo, hay una, a lo mejor a veces hablando de cuando una cosa está mal hecha, te dice, t'has lluit, compare, ¿no? Bueno, pues eso viene de una hoguera de los años 60 de la Rambla, que no se le ocurre nada más que un señor vasco que no tenía ni idea de que iba esto, pues se ofreció a hacer una hoguera. Entonces, ya de entrada, toda la parte de abajo estaba hecha de ladrillo y era un embalse. No m'ho puc creure. Sí, como te lo digo. Hicieron dentro una representación, por llamar de alguna manera, de la plaza de los Luceros, de la fuente de la Explanada. Se llenó de agua. En las aguas se hicieron una especie de cisne. Claro, la cosa está en que el segundo día de hoguera aquello se reventó y los cines llegaron hasta la Explanada. Pusieron un cartel enorme en la hoguera que ponía "t'has lluit, compare", y ahí se ha quedado. Molt bé, t'has lluit, compare, i tant, que sí. T'has lluit. Nosaltres ho diem molt, ho diem molt, però no també. utilitzem lo de compare, però mira que t'has lluit. Ma que t'has lluit. Escolteu, podríem estar tota la vesprada parlant d'històries de fogueres, els xascarrillos que has tret al final, haguem hagut de començar per ahí, pels Segur que sí. xascarrillos. Sí, pot ser. Encarnita, un A la pròxima plaer. comencem A la per ahí. pròxima comencem per ahí. Un plaer. Enhorabona per Muchas gracias. aquest pregó tan emotiu i amb tanta vida també, i que acabes de passar unes bones festes, i gràcies per Me visitar-nos. alegro mucho y que vosotros lo paséis bien también aquí I tant que estos sí. días. Estem Ens passant-ho han rebut fenomenal. molt bé Molt bé. i estem disfrutant molt, Armando. Juan María, perdona. No pasa nada. Moltíssimes gràcies, que acabeu de passar bones festes. Gràcies. Igualmente, Nosotros buenas igualmente. tardes. Gràcies, bona vesprada. Adéu, adéu.